Buenas tardes, soy Elisa Aquiles, R1 de Medicina de Familia Comunitaria en el Centro de Salud Virgen del Valle en Écija, y voy a realizar junto con mis compañeros R4 Rafael García y Alicia Rodríguez esta sesión clínica sobre el duelo. Aquí tenemos el índice, vamos a hablar sobre la definición del duelo y sus etapas, las teorías o modelos en los que se basa el duelo, la sintomatología normal, luego pasaremos a hablar del duelo complicado y su abordaje en atención primaria. ¿Qué es el duelo? El término duelo deriva del dolus, del latín, que significa dolor. Es una reacción ante la muerte de una persona querida. Se emplea también como adaptación emocional ante cualquier pérdida, aunque debe resolverse frente a la pérdida por muerte. No es una enfermedad, sino un acontecimiento vital estresante de primera magnitud, considerándose un proceso adaptativo normal. Etapas del duelo. Según el Tratado de Psiquiatría de Kaplan, dividimos las fases del duelo en tres, que son superponibles y se puede dar el retroceso a una fase anterior. Existen otras muchas clasificaciones de las etapas del duelo. La primera fase es el shock y negación, cuyos síntomas derivan de los sentimientos derivados de la negación o incredulidad, el rechazo y el autorreproche. En esta fase es característico la incapacidad para comprender lo ocurrido, alejándose el doliente de la realidad y de las relaciones más íntimas. Los síntomas fluctúan desde el embotamiento hacia la liberación emocional y tiene una duración desde días hasta un máximo de un mes. La segunda fase es la fase de angustia y aislamiento. Tiene una duración de semanas o meses. La sintomatología es depresiva inhibida, seguida de episodios de protesta, irritación y aislamiento. Es característica la soledad amplia. También es característico el estrés frente a la exigencia social de volver a la vida anterior, y destacan muchos síntomas como sufrimiento somático agudo, pensamientos recurrentes, culpa, angustia, enfado contra el mundo y contra ellos mismos, identificación con el fallecido, incluso pseudoalucinaciones. La última fase es la fase de reorganización. Suele ocurrir después del año de la pérdida. El doliente asume el verdadero significado de la pérdida, la acepta y empieza a establecer nuevas relaciones personales y actividades, incluso volver a su actividad laboral. A continuación vamos a hablar sobre las teorías o modelos en los que se basa el duelo en sí. En primer lugar tenemos el duelo como enfermedad. Fue descrita por Eric Lindemann, que fue el primero en estudiar la sintomatología del duelo, tanto física y mentalmente. Entendemos el duelo como un conjunto de signos y síntomas de evolución variable. Es por tanto una reacción o trastorno menor de carácter adaptativo. El modelo biológico de duelo entiende el duelo como una respuesta automática del organismo para hacer frente a las demandas generadas de la nueva situación de pérdida. El modelo psicodinámico hace hincapié en el mundo intrapsíquico del paciente y de cómo él ve la realidad exterior. Por tanto, el duelo dependerá de las interpretaciones personales de dicha realidad. El modelo cognitivo basa el duelo en los constructos personales, es decir, la idea personal de cómo es y funciona el mundo con expectativas de lo que va a ocurrir en una determinada situación. Por tanto, cuando tiene lugar la pérdida de un ser querido, dichos constructos personales se modifican, determinando, por tanto, e interfiriendo en la actuación sobre nuevas relaciones. El duelo como crisis vital entiende el duelo como una alteración psicológica aguda, pero no como una patología mental, sino como una lucha para lograr el ajuste y adaptación frente a una situación insoluble. Como último modelo tenemos el que está vigente hoy día, que son los modelos fenomenológicos y existencialistas. Este modelo considera incompleto las teorías anteriores, pues solo se basan en el mundo intrapsíquico y cultural del paciente. Sin embargo, los modelos existencialistas se basan en la ansiedad central del ser humano sobre la posibilidad de existir o no existir, entendiendo el duelo como la primera experiencia del ser humano ante la posibilidad de ser o no ser. Es una crisis de soledad profunda que aunque necesita ayuda externa, la vive el doliente como la sensación de soledad nunca vivida anteriormente.
Es, por tanto, como toda crisis existencial, una situación de la que salimos más fortalecidos o enfermamos. Los signos y síntomas del duelo normal son los siguientes. Alteraciones fisiológicas características son el vacío y la opresión, la despersonalización, la hipersensibilidad al ruido, la astenia y la mialgia, entre otras. Las alteraciones conductuales son conductas evitativas, trastornos alimentarios y del sueño, hiper o hipoactividad. Respecto a las alteraciones afectivas, destacamos el sentimiento de abandono, la decepción, la anestesia emocional, pero sobre todo la tristeza, siendo el síntoma más persistente y recurrente, y la culpa, que es el síntoma más doloroso para la tristeza. Por último, destacamos las alteraciones cognitivas, donde encontramos pensamientos repetitivos, trastornos de memoria y atención, incredulidad y confusión. Hola, soy Alicia Rodríguez García y voy a continuar con la parte de duelo complicado. Vamos a empezar por la definición y tipos de duelo complicado que existen. Un duelo complicado significará dificultades cualitativas, cuantitativas o temporales para la elaboración de la pérdida, pero no necesariamente un desarrollo patológico. El describir un duelo como patológico depende más de la intensidad o la duración del duelo que de la presencia o ausencia de características o conductas concretas. Es muy importante decir que un duelo complicado no siempre implica un duelo patológico, aunque los límites en ocasiones no están bien definidos. Worden describe 4 tipos de reacciones de duelo complicadas que encontramos ahora mismo en pantalla. La primera de ellas sería reacciones de duelo crónicas. Este tipo de duelo complicado se caracteriza porque aparecen todos los síntomas y signos típicos de cualquier proceso de pérdida de un ser querido, como ha explicado mi compañera Elisa en la primera parte de la presentación, pero la duración del mismo es excesiva, sin llegar a ningún tipo de conclusión satisfactoria por parte del superviviente. Son personas en general que son muy conscientes de que no están superando la pérdida de su ser querido. Entonces, pues, bueno, cabe destacar que las reacciones en el aniversario de la muerte del ser querido son normales hasta 10 años, es decir, una serie de efervescencias hormonales, de recuerdos, de nostalgia. Cuando se cumple 1 año, 2, 3, hasta 10 de la muerte del ser querido puede llegar a considerarse normal. Pero la reacción de duelo crónica se caracteriza porque es una intensidad de estos síntomas de forma mantenida casi todos los días. Y esto acaba repercutiendo de forma negativa en el día a día y la funcionalidad del sujeto. En segundo lugar, encontramos las reacciones de duelo retrasadas. Este tipo de duelos complicados son muy característicos de las muertes violentas, inesperadas, en definitiva, situaciones emocionales que abrumen o sobrecarguen al superviviente de una forma muy importante, de manera que no son capaces de procesar la pérdida en sí. Normalmente se dan reacciones de inhibición, de represión, pero posteriormente se dan de forma muy intensa. Este duelo es muy típico también de los suicidios, de las pérdidas múltiples por accidentes de tráfico, abortos, homicidios y demás. Característico de este tipo de reacción de duelo es que se den en una segunda muerte, la vivencia de esta pérdida originaria, o bien con otro tipo de desencadenantes que en un principio no tendrían por qué despertar unas emociones tan intensas de pérdida, como por ejemplo cuando se ve alguna película en la que ocurre alguna muerte, algún fallecimiento, o bien cuando es un conocido lejano o alguien que realmente no es muy relevante para la persona el que fallece, o el que tiene a su vez otro conocido que fallece de manera similar al familiar del superviviente. Entonces se produce una reminiscencia de todo el dolor que no pudo expresar en su momento. En tercer lugar, encontramos las reacciones de duelo exageradas. Estas reacciones de duelo se caracterizan por una gran intensidad de las emociones, de las conductas e incluso de los pensamientos típicos de duelo, pero que acaban desembocando en un trastorno psiquiátrico mayor después de la muerte del ser querido. La panacea de todo esto es la depresión clínica, cuando hay un dolor de tales características que no es posible gestionar y que acaba extendiéndose a todas las esferas de la vida, pues aparece un trastorno depresivo mayor. Pero no solamente, también existen descritos muchísimas otras trastornos psiquiátricos que son secundarios a un fallecimiento, como por ejemplo la fobia, especialmente la tanatofobia, la fobia a la muerte, el trastorno de estrés postraumático, que acabe en alcoholismo o drogadicción la persona, etc. La persona relaciona que ese problema surgió a raíz de la muerte de su ser querido.
Y por cuarto y último lugar, encontramos las reacciones de duelo enmascaradas. Estas reacciones me parecen muy curiosas. Cuando fallece el ser querido de este tipo de personas, ¿no?, que suelen tener reacciones enmascaradas, el duelo que manifiestan suele ser ausente o mínimo. Pero posteriormente comienzan a experimentar una serie de síntomas físicos y conductas inadaptadas que Worden denomina equivalentes afectivos de duelo. Generalmente esto se debe a mecanismos de autoprotección narcisistas. Son personas que han tenido algún tipo de apego inseguro, evitativo con la persona que ha muerto, entonces no expresan realmente tristeza, ira ni ningún tipo de emoción habitual en el duelo, pero somatizan posteriormente. Es común que estas personas no relacionen estos síntomas con la muerte de su ser querido, pero están totalmente relacionados.